Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, espero que anden bien. Llegamos, ahora sí, llegamos creo al jueves, creo que no equivocarme, al último día de La Máquina de Pensar en esta semana, ¿no? Arrancamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto de este programa, en una semana dedicada a Marguerite Yourcenar. Ustedes saben, estuvimos hablando de Memoria de Adriano, y bueno, hoy no vamos a hablar de ella, pero me quedé pensando una de las cosas que decía Marguerite Yourcenar, y que no es menor, es muy inteligente en torno a Adriano, era de que ella había leído una vez una carta de Flaubert, que el escritor francés, ¿no?, en una carta privada, que decía que hubo un momento en la historia del hombre, de la humanidad, en que los dioses griegos, romanos, se habían extinguido, ¿no? Y que el cristianismo, que Cristo todavía no había aparecido, ¿no? Fueron unos 5 o 6 siglos, 4 o 5 siglos. Y entonces dice, en ese momento el hombre estuvo solo, a la intemperie, ¿no? Sin resguardo. Y eso es lo que le gustaba a Marguerite Yourcenar de las Memorias de Adriano. Pero para hablar de mitos, vamos a inaugurar una columna que se llama Cuéntame, oh Musa, una columna de mitos y escritura, que está a cargo de Gabriela Oneto, a la que le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Gabriela? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por esta invitación, que, bueno, sabés que soy muy fan de la mitología. En realidad es algo desde que tengo memoria, literalmente. ¿Te gustaba la mitología? Mitología griega en general, mitología, ¿no? griega sobre todo, ¿no? Me gusta en general, me gusta el fenómeno en sí de la mitología y de, digamos, las rutas que uno puede descubrir y descubrirse atendiendo estas historias. Digo, también me interesan las historias infantiles. Siempre es atrapante, ¿no? Es hipnótico, ¿no? Totalmente, sí. Vos decías, para arrancar, cuando te planteamos Cuéntame, oh Musa, esta columna de mitos y escritura, para hablar de la mitología, me decías, bueno, yo antes de hablar de mitología me gustaría hablar del sentido actual de la mitología. ¿Qué sentido tiene, digamos? Claro, exacto, porque yo lo que he visto es que, bueno, cuando uno plantea mitología, te encontrás con gente que de pronto tiene un interés, ya lo trae como vos, que te gusta, sabés. Me encanta. Te metes, entonces te dicen mitología. Entra hasta en los sueños. Después, claro, además eso dice Joseph Campbell, ¿no? Que el sueño es el mito privado y que el mito es el sueño público. O sea, como que pertenece. Es una especie de sueño público la mitología, donde se representan, digamos, las luchas intestinas, internas de nuestras, pero incluso a nivel personal, pero es un sueño colectivo. Exacto, porque digo, siguiendo también a Jung y a Campbell, bueno, en esa orientación tiene que ver con ese inconsciente colectivo que compartimos. Tenemos un inconsciente personal y también tenemos un inconsciente colectivo. Entonces, es una dimensión en la cual se tocan esas orillas, si se quiere, y bueno, nos permite como abrir y intuir un montón de cosas que nos pueden estar pasando o que nos pueden haber pasado en nuestros procesos. Y bueno, es invalorable en ese sentido, digamos, como los sueños. Sí, yo la verdad que no llego a tanto, pero sí sé que es una lectura que te afecta, es por su intensidad, exacto, tiene una gran intensidad, entonces te puede afectar, incluso decir, qué violencia que hay, a veces la violencia es de otro tipo, y entonces no te deja indiferente, es una lectura que es lo que uno le pide a la literatura, ¿no? Leer y exacto, no te deja indiferente. Y al mismo tiempo a veces hay esos momentos de eureka, ¿no? O sea, que de pronto vos sentís que te está diciendo algo. Exacto. Yo lo he visto en los talleres muchas veces, de pronto decir, no sé, mito, Escila y Caribdis, y una persona te dice, eso es lo que me está pasando. Claro. Aunque le estás hablando de monstruos y de cosas que, están muy lejanas. Sí, pero representan las situaciones humanas, exactamente, digamos, como lo vimos. Entonces, tenemos esta gente como vos, que le decís mitos, o gente a veces que se acerca a los talleres de, porque hay mitología, me encanta. Hay otra gente que no. Sí. Pero lo que hay en general es como una mirada de, pero ¿y esto qué es? De los dioses antiguos, sobre todo eso, ¿no? Lo de antiguo, que me encanta, porque estos motivos mitológicos y arquetipos son parte como de nuestro hardware como humanidad. O sea, estamos conformados con ellos, no con los contenidos necesariamente, porque los contenidos se los da también la cultura y la sociedad. Bueno, vos podés tener toda una mitología que justifique la monogamia y toda otra mitología que justifique la poligamia. Esa es la dimensión social, la función social de la mitología,
es un aspecto, pero tenés un aspecto cósmico, un aspecto existencial, un aspecto pedagógico de ver cómo hago para vivir, ¿no? Entonces, tenemos eso así. Y en Occidente tenemos, yo digo que es como un software preinstalado, que es la mitología greco-romana y la judeocristiana, que ahí además se complica más. Una cosa todavía, hablarte de Zeus, bueno, lo puedo llegar a tolerar, aunque me voy a aburrir porque es viejo, es algo antiguo. Sí, pero ya es un ciclo de dioses que ya fue. Ya fue, exacto, ya está, ¿no? Hace 2500 años que no. Imagínate, ¿no? En este momento que todo, que ya fue, las fotos que subiste ayer al Facebook, porque ya pasó, ¿para qué las voy a subir hoy? Sí, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, ya judío-cristiano, ya intolerable, ¿no? Que te hablen de figuras que de pronto asocias con instituciones, más cercanas, con la Iglesia Católica, el cristianismo, los exacto, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, no. El asunto es que tenés la religión, tenés la ciencia y tenés el mito. La ciencia, por decirlo de una manera amplia, o sea, la persona que te va a pedir lo fáctico, como una visión más positivista, por decirlo así. Entonces, cuando se enfrenta a la mitología, dice, pero eso es absurdo. O sea, Adán y Eva no existen. La humanidad evolucionó a partir de los primates, que no sé qué. Claro. Y después tenés al creyente, a la persona de fe, que te va a decir, no señor, en la Biblia, documento sagrado, dice que Adán y Eva son los primeros seres humanos, por lo tanto, es así. Entonces, ni uno ni otro está captando la sintonía de la propuesta del mito en sí. O sea, lo que el mito propone está en el medio de eso. No toca ni lo fáctico, ni toca el asunto del dogma o de la fe. O sea, si la persona quiere creer lo que quiera creer, no está siendo cuestionado por el hecho de que vos ponés entre paréntesis. ¿Y el mito, qué función tendría entonces en ese sentido, digamos? Es decir, no es algo que ocurrió ni algo que podría ocurrir, ¿no? Pero es algo que nos contamos desde hace mucho. Lo que dice Campbell justamente es que el mito es algo que nunca ocurrió, o sea, lo dice directamente, pero que siempre está ocurriendo. Claro. O sea, no depende de la asociación con la comprobación fáctica, arqueológica. Digo, Troya va mucho más allá de estos arqueólogos que fueron y descubrieron que había varias Troyas, una dentro de la otra. Sí, había muchas Troyas, ¿no? Pero que existió. Al principio se pensaba que no había existido. Exactamente, que era la Atlántida y y existió Troya. Bueno, y lo mismo la Odisea, por ejemplo. La Odisea, bueno, digo, que Homero existió, no Simpson, sino el otro. ¿Existió o no existió? ¿O fue un conjunto de personas? ¿O fue una mujer que no...? O fue una legión de poetas homéricos que generaron todos Se dice incluso que son diferentes etapas cronológicas. Que en la Odisea uno puede rastrear, los filólogos y todo. Dicen, bueno, del canto 9 al 12 es la homérica realmente. Y después hay un agregado que es el descenso al Hades. Entonces, todo eso a mí me interesa, me gusta, lo traigo también porque me produce gran emoción pensar en, a ver, cuál fue el recorrido de Odiseo y dónde se supone que estaba el país de los lestrigones, y lo busco, pero como una manera de reconocerle el vínculo con mi humanidad. Sí, información, digamos. Claro, pero en realidad es solamente como para sintonizarte y después de ahí vos partís a algo que no está en ninguna parte. Es como los mitos podrían ser, te pregunto, una especie de cuentos de hadas que uno los cuenta a los niños para calmarlos o para canalizar, digamos, esa ansiedad que tienen. Claro, entonces, como aparece una madre buena y una bruja que es una madrastra. Entonces en la historia del encuentro de hadas el niño ve canalizado algo que internamente no puede soportar, que es que la madre a veces es buenísima y otras veces es terrible, que es lo que dice Bruno Bettelheim, ¿no? En el psicoanálisis de cuentos de hadas. Claro, es algo así. Lo que pasa es que la historia del cuento de hadas generalmente es más puntual. Es una historia de un protagonista, todo en dimensiones como más a pesar de que hay personajes fantásticos, son como más pequeñas. Acá esto es cosmogónico. Pero me refiero a que, digamos, que el mito no ocurrió, pero sirve puede servir para canalizar la ansiedad nuestra o determinadas cosas, digamos, ¿no? O sea, de lo que se trata es del amor, de la muerte, internas, claro, de los umbrales de transformación, del dolor, de la realización personal, o sea, de los grandes temas, ¿no? Que a veces quedan
a un costado, pendientes o tapados por la cotidianidad, claro. Pero igual hasta para eso. Es los grandes temas que siempre se está enfrentando todas las generaciones de la humanidad, todas, una tras otra. Todas, ¿no? y que se filtra igual, por más que lo tapes de alguna manera u otra, y para eso también tenés mitologías que te pueden mostrar ese proceso, como la parada de Odiseo en el país de los lotófagos, o Narciso, el mito de Narciso, o sea, tenés como imágenes que te pueden devolver el contacto con lo contemporáneo, ¿no? Y de eso se trata. O sea, yo lo que me parece importante para la gente que se acerca a la mitología es que sienta que se trata de sintonizarse en ese canal, permitir que esa historia entre y buscar el significado personal, porque ese es el sentido. La resonancia interior, digamos, que cómo te resuena eso. Cómo te resuena. Y si realmente te mueve hacia una cosa o, bueno, no te mueve mucho. Y porque vos planteás, dijimos, de mitos y escritura. ¿Y dónde estaría la escritura? No, aquí en la radio no va a haber escritura, en realidad. Pero digo, pero ves que hay una vinculación entre mitos y escritura. Sí, yo trabajo en mis talleres, claro. Tiene que ver con mitología y escritura directamente. No es un taller que empezó por internet, después tuvo derivaciones como estos talleres de mujeres que hago con la psicóloga Gabriela Palma, que trata de las diosas, del telar de Penélope, etcétera. Y ahora, de hecho, ahora en abril empiezo en Brother, Escuela de Creativos, que va a haber una formación de artes. Voy a estar dando precisamente esta materia, mitología y escritura. Escritura en este sentido, lo puede hacer los oyentes de la radio, siguiendo la columna esta quincenal que estamos inaugurando ahora. Lo pueden hacer igual, aunque no tenga que ver con lo escrito y no haya una devolución. El hecho de tomar el mito, como vos decís, ves cómo me resuena, pero después de permitir que te resuene y permitir que esa historia ocurra, ¿no? Porque ya nos desligamos de la cuestión de si tiene un equivalente histórico, arqueológico, eso no nos interesa, como no nos interesa tampoco, digo, si es algo que hay que creer, si hay que creer en Atenea o no, eso no nos importa, nos importa la historia en sí. Entonces después doy un paso más y veo las vinculaciones con lo autobiográfico directamente, ¿no? Con mis procesos puntuales del momento y los procesos que viví en otros momentos. Muchos de los trabajos que yo hago tienen esa dirección, o sea, como... O sea que vos decís que, digo, leer un mito, o escuchar ahora un mito que vamos a decir, y digo, de alguna forma ver cómo te resuena, cómo lo adaptarías en tu vida o cómo lo reescribirías. No, buscar cuándo ocurrió. Cuándo ocurrió, no necesariamente va a ocurrir, o uno lo va a ver reflejado con todos sus, ¿no? Por eso resuena, algo me resuena. Y aparte también te podés cambiar de papel. Quiero decir, hay una historia, no sé, te cuenta la historia de Faetón y el carro de fuego, que es una historia de no contactar del todo todavía con el no estar preparado para una tarea muy alta de ambición, si se quiere, y uno puede ponerse en el lugar de ese Faetón que va y pide al padre Apolo llevar el carro de fuego, que es el sol, cuando no está preparado, y el dios se vio obligado porque le había dicho que le iba a conceder lo que quisiera, y bueno, se lo concede, ni los dioses pueden escaparse de eso, ¿no? Se lo concede y lo termina matando Zeus porque nos quema a todos, ¿no? Nos quema o deja la tierra sin sol porque se le van de control, ¿no? Los caballos. Te podés identificar con eso y ver en qué momento esa ambición desmedida, esa cosa te llevó a un desastre. Pero también podés identificarte con el lugar de Apolo, de ese padre que no sabe cómo manejar una cosa y no sabe cómo, no tiene marcha atrás. O no sabe cómo manejar ese límite, ¿no? De decir no está preparado y se ve y saber que va hacia el desastre el hijo, o me identifico con Zeus, ¿no? En el momento que tengo que hacer algo terrible, doloroso y lo tengo que hacer sin pensar. Claro. Y para arrancar un poco la columna me decías que no ibas a hablar solo de mitología, digamos, en esta ocasión, ¿no? Dijiste algo de un mito de creación de la era de bronce. No, yo lo que decía es que ya que estamos inaugurando la columna, hoy es el primer día que la hacemos, que para acompañar esto podía ser lindo compartir
que quedara ahí resonando en el aire un mito de creación. Los mitos de creación son los que cuentan precisamente cómo fue creado tanto el universo como la humanidad. Conocemos muchos mitos de creación, incluso los tenemos incorporados. Digo, hasta en el principio era el verbo, por ejemplo, lo tenemos ahí dando vuelta. Y generalmente te llevan a ese tiempo atemporal sin espacio que te llevan los mitos, ¿no? Es en el principio, claro, que no nos importa ni cuándo es, ni que si el Big Bang, ni nada, sino claro, permitimos que ocurra. Es como cuando vas al teatro o al cine, permitís que eso ocurra. No estás pensando mientras, pero esto lo filmaron en un set, y están los camarógrafos. La suspensión de la incredulidad. Exacto, digamos, ¿no? Es un poco como la fenomenología. Yo tomo esto que me es dado, no me importa. Pero en general con los mitos te enganchan enseguida, ¿no? Yo creo que sí, pero hay gente que tiene mucha resistencia. Acá en Uruguay está ese tema, bueno, si ¿no? te puedes decir que no hay caballos con ala, exacto, no hay caballos con alas, decís, pero qué ridículo, qué absurdo, ¿no? No hay caballos con alas, ahí va, exactamente. Tenés como que no ver, estás en sintonía, estás totalmente fuera de sintonía. ¿Qué te está diciendo desde la metáfora? Porque es profundamente metafórico el mito, ¿no? Y a su vez tiene algo de mapa. Yo encuentro que todo el tiempo nos está planteando mapas, rutas, caminos. No nos está diciendo, no es una fábula de Esopo con una moraleja y no. Te pone la complejidad del proceso. No es unidireccional, y es lo que tiene, digamos, en general todas las literaturas poderosas que tienen muchas significaciones. Claro, ¿no? multilectura. Entonces, ¿no? depende de cómo uno lo analice, lo sienta, lo piense, va descubriendo capas de nuevo significado. Pero querrá decir esto, y sí quiere decir muchas cosas. Y ni te digo lo que ocurre cuando volvés sobre los mismos mitos, que precisamente la idea es como la columna es quincenal, sería que en el siguiente número arrancáramos con una especie de radionovela mitológica con la Odisea, utilizar la Odisea como hilo conductor a lo largo de esos encuentros, y vamos moviéndonos por sus escalas y por sus significaciones. Me ha pasado eso al volver sobre el mismo texto y los episodios y empezar a conocer más vinculaciones. Sí, lo ves distinto ya. El texto cambió, pero en realidad cambiaste vos. Cambiaste vos, pero texto es el mismo, pero te enterás de otras cosas también. Por ejemplo, que, no sé, Circe convirtió a la bella Escila en un monstruo. Y yo siempre conocía el episodio de Circe y luego Escila, y la unión es Odiseo, pero no sabía que entre ellos estaban interconectados. Y ahí te quedás pensando, ¿y esto qué quiere decir? Sí, tiene mucha. Y no tiene fin, ¿no? No tiene fin. La verdad que es apasionante. Hay una psicóloga, Liz Green, que trabaja bastante con mitos, y dice que fue la primera terapia de autoayuda, ¿no? Que lo que te propone el mito a veces y por algo digamos, los padres del psicoanálisis lo tomaron. Exacto. Digamos, ¿no? O sea, Freud lo tomó porque Freud era alguien que leía muchísima poesía y decía, incluso llegó a decir, yo soy psicoanalista, pero me hubiera gustado ser poeta, ¿no? Porque llego a la mente por otra parte, pero los poetas llegan por otro lado, ¿no? Y leyendo, bueno, un hombre que se había leído todo sobre, por ejemplo, la interpretación de los sueños, para tratar de ver cómo la humanidad había intentado interpretar los sueños, ¿no? Y por alguna razón tomó historias míticas para decir que como esquemas, ¿no? Como modelos, claro, ¿no? Claro, como que se está dando siempre, digamos, el tema edípico de alguna forma se está dando ahora, ¿no? Claro, y bueno, Jung ni digamos, ¿no? Para él el mito es como vertebral. Nos queda un minuto. Bueno, vamos a leer el mito de creación, y es un mito muy antiguo, que consigna Joseph Campbell, precisamente. Y bueno, me parece muy lindo por la figura que pone como centro, que van a ver qué es lo que era en un principio. En el principio, que no era principio, no había nada más que el yo. Y el yo, en un momento que no era momento, dijo: yo, aham, ego. Y en cuanto pensó yo, tuvo miedo. Por eso la gente tiene miedo de estar sola. Entonces razonó, pese a que no era un razonamiento demasiado complicado. Era el primer razonamiento después de todo. Dado que no hay más nadie en el mundo, ¿de qué tendría que tener miedo? Y el miedo desapareció. Se sintió infeliz,
Por eso la gente no se siente feliz cuando está sola. Quiso un compañero. Se agrandó hasta ser del tamaño de un hombre y de una mujer abrazándose. Dividió su cuerpo, que era el mismo, en 2 partes. De allí salieron un esposo y una esposa. Se unieron y de allí salieron los hombres. Ella pensó, ¿cómo puede unirse él conmigo después de haberme sacado de su mismo cuerpo? Bien, entonces me esconderé. Ella se convirtió en vaca, pero él se convirtió en toro y se unió con ella. De allí nació el ganado. Ella se convirtió en yegua, él en caballo. Ella se convirtió en burra y él se unió a ella convertido en asno, y de allí nacieron los animales de casco. Ella se convirtió en cabra, él en macho cabrío. Ella se convirtió en oveja, él en carnero y se unió con ella. De ahí nacieron las cabras y los carneros, y así crearon todo lo que existe en parejas, hasta las hormigas. Entonces él supo, es verdad que soy la creación, porque he generado el mundo entero. Por lo tanto, fue llamado creación. Muy bien, muchas gracias por estar acá, Gabriela. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora, amigos, le pedimos a Gabriela Oneto que no se vaya de la radio, porque queríamos hablar de una novela que editó, que publicó ella en, ¿cómo se llama? En Trópico Sur, ¿no? Aunque dice C, ¿no? No sé por qué dice C. No, es acá. Trópico Sur delante. Pero la colección dice Cordero C, Rojo. Cordero Rojo, año no sé qué, C. Pero es Trópico Sur. Trópico Sur es un libro del 2014, y es una novela, una nouvelle, que se llama Montagu. Uh-huh. ¿De qué año es esto? Porque De 1998. Porque hay que decir, Gabriela Oneto, bueno, ganó el premio Juan Carlos Onetti de poesía en el 2014 y el de narradores de banda oriental en el año 97, y ahí se publicó El mar de Leonardi y otras humedades, ¿no? Y bueno, después saliste en varias antologías con cuentos. Y en este caso es una novela que sale del 97, 7 años después. Sí, 98, 98, sí. Fue en el 98 que le escribí, pero 6 años después. Más bien pensándolo como un relato largo, ¿no? Uh-huh. No sé, los géneros y yo no. Bueno, es una no novela porque digo, entre sí. 60 o 70 y 100 páginas Sí, sería novela corta. Nunca pensé la posibilidad de publicarla sola y claro, porque sola. Es algo de 50 páginas, 53 páginas, ¿no? Siempre formaba parte como de hipotéticas colecciones que, bueno, estaban armadas así, y esto era como el final, porque realmente es un tirón largo. Sí, no es un cuento, no es un cuento, claro. Es una novela corta, un relato largo, porque estamos hablando de 50 páginas. Montagu es una especie de demonio Tasmania. Hablando de ¿no? cosas, sí, que tienen que ver con lo sombrío y con demás, tiene como... No, es indefinible, porque si fuera definible... Pero digamos, la narradora, que está aparentemente en una especie de sanatorio mental o de clínica mental, donde la están tratando por múltiples patologías psiquiátricas, ella sostiene que Montagu la está acosando, se le aparece, y que incluso dice que no se puede eliminar, porque si eliminaran a Montagu, a mí me herirían, ¿no? Porque me destruirían. Él y ¿no? yo somos lo mismo, yo en ese momento, ¿no? Sí. Pero sufre, digamos, ¿no? Porque entonces en un momento hay unas cuestiones como angélicas y en otros momentos más demoníacas, ¿no? Sí, parece que sí. Y no, porque vos cuando me dijiste esta novela, me dijiste es una novela surrealista. Sí. Sí, me dijiste así, como que es surrealista, una cosa. ¿No te habré dicho onírica? No, me dijiste surrealista, que me llamó la atención. Mirá. Sí. Muy, bueno, andas a ver. Onírica, capaz que dijiste onírica surrealista, Sí, pero surrealista la palabra a mí me quedó, y yo dije, pero esto no me parece. Al comienzo me parece un poco difícil de ubicarse, pero en realidad... No, es netamente onírica, y de hecho buena parte de la materia prima sale de sueños, ¿no? Bueno, ella tiene problemas para saber si está soñando o no lo que está ocurriendo en la realidad. Claro. Se siente tranquila cuando a las 6 de la mañana, bueno, parece que hay unos momentos en que como que está despierta y todo el mundo está tranquilo, ¿no? O sea, está quieto, ¿no? Entonces como en esos momentos se siente más segura, pero después
a mí me da la impresión como que vive la realidad como un sueño también, ¿no? Sí, un poco parte del asunto me parece que no hay unas fronteras así tan delimitables, ¿no? Pero una cosa que puede, digamos, exige más al lector es que también el narrador como que parece que va mutando a veces de personaje, ¿no? Sí. En un momento es una ciega que existe ahí, y digo, en otro momento incluso es hasta el médico, ¿no? En otros momentos es a una tal Isabel que... Sí, parte del juego tiene que ver con una... como es una historia dentro de otra historia, si se quiere. O sea, hay como diferentes planos de realidad, y bueno, ni hablar el de sueño y vigilia, pero es como que cayera uno adentro del otro. A mí me parece, yo no soy muy amiga de dar como la versión de qué ocurre o no ocurre, porque la historia, mira, cuando hicimos la presentación con... Trópico Sur en diciembre, fue en 2014, con Jorge Montesino, que se involucró mucho en el trabajo, en la presentación misma, en todas las locuras que le planteé como propuestas, y bueno, salió increíble. Yo lo que aposté fue, antes que a una mesa de gente que explicara y que viera si esto tenía ecos en tal autor o en tal otro, o lo que sea, que puede ser muy interesante, pero digo, lo miro y digo, mirá, qué bien. Pero... más que nada a replicar en la presentación lo que la novela intenta hacer, si se quiere, que es una experiencia. En la presentación, además de un texto que leyó Jorge, que estaba muy bueno con respecto a todo el proceso de edición de la novela, leyeron 2 personas, leyeron fragmentos, Ana Arjona y Laura Fedele, 2 participantes de muchos años de mis talleres, que leen maravillosamente, porque además tienen formación de actrices. Teatral, sí. Claro, y leen muy bien, además de que son grandes escritoras, pero bueno, eso aparte. Ellas llevaban a como la voz de la narradora central y la otra voz esa que de pronto está marcada en otro tipo de tipografía, entonces pertenece como a ese onírico, a esa cosa más baladiza, incluso ¿no? pensé que era cuando soñaba esa voz, claro, ¿no? Es una voz, porque la protagonista se llama Constanza, pero otro momento dice que no se llama, que hay una parte. En una parte, ¿no? En una parte sí se llama, sí se llama así, pero no solo, ¿no? Eso es una de las... bueno, yo lo que hice fue eso, seleccionamos unos pasajes, se leyeron, acompañó Pablo Farragó, que tocó lapsteel, que es un instrumento del country muy interesante, que hace unos sonidos como con una distorsión, como Ray Cooder, una cosa así. Pablo estaba en conjunto acompañando con guitarra y con lapsteel a Karen Ann, una cantante galesa, a la que yo le pedí que participara cantando canciones en galés. O sea, específicamente le pedí eso, porque lo que quería era que al que absorbía eso de la presentación, que eran los primeros textos, el primer contacto, esa música cantada en un idioma absolutamente ininteligible para nosotros, como es el galés, le llegara, y fue así. Hubo gente que me dijo, me ericé, o sea, lo que sentía de lo... Karen es una gran intérprete, es una cantante maravillosa, y Pablo Farragó, que también empezó a aportar por su lado y empezó a hacer, tenía como la consigna de hacer separaciones entre los pasajes de los textos, pero de pronto él se metió también y empezó a ambientar con el lapsteel la lectura misma, ¿no? Entonces... era como un combo, y había un Montagu, que fue Gustavo Fernández, el artista plástico, estaba caracterizado como un supuesto Montagu, con una galera, y andaba entre la gente haciendo determinados juegos, y era una especie de escenografía viviente, esa era la idea. Y en la novela, cuando escribiste la novela, pero hay sueños soñados por vos. Claro, claro, en materia prima de primera... Claro, porque se interrumpen con sueños que sí, no, hay mucho de toda la situación, y bueno, hay otras partes que son, como yo muchas veces lo que hago es
tengo el sueño, que es autobiográfico, por decirlo de una manera, porque es sueño producido libremente, pero después me meto en ese ambiente y continúo soñando despierta, ¿no? Como quien dice, buscando. Porque digo, por más que con todo esto que estamos hablando, y que es muy, para mí por lo menos difícil en una novela o en un relato, que el protagonista cambie de esencia, cambie, digamos, de persona, me parece que es una apuesta arriesgada esa metamorfosis, ¿no? Para seguirla, ¿no? Porque cambia carácter, temperamento, en fin. Sin embargo, el libro tiene un cierre, ¿no? Hay un cierre, ¿no? Digamos, no es que sea totalmente conclusivo, pero da como... Hay un cierre que además tiene su correlato en una de las historias que aparecen, ¿no? Hay, o sea, hay, obviamente, si vamos a decir qué es lo que ocurre en ese proceso, hay una psicosis. Pero digo, a lo que voy es que yo lo que prefiero que la persona cuando se acerca a leer el libro lo tome como esta sensación de la lectura con las intervenciones de Lapsteed y Karen Ann cantando en galés. Entonces todo eso me produce un efecto, incluso me da hasta como medio miedito una cosa, me produce un efecto, pero no necesariamente entiendo, como en el galés y como en los sueños oníricos, no necesariamente entiendo. Sin duda, y no quiere decir que no, te comunican emoción, es un poco por ahí, ¿no? Como la idea. Muy bien, Gabriela Oneto, Montagu es esta novela, una novela corta, ¿no? De 50 páginas, que ya la presentamos aquí en La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a cambiar de trillo, vamos a cambiar de surco, porque vamos a recibir a Juan Rodríguez Laureano. El hombre es un amigo, de años, ¿no? Cuando apareció en el concurso Paco Espínola, y después apareciste en Te Cuento Qué, y ahora resulta que trabajás en los libros. Y ayer, cuando estaba entrevistando a Claudia Pérez, me dijo, mandarle saludos porque lo conozco de Humanidad. Y entonces lo primero que dije, Juan Rodríguez Laureano es una fuente de sorpresa. Ha estado en muchos lados. Una fuentecita. Ha estado en muchos lados. Juan Rodríguez, trabajás en la distribuidora Océano, y entonces me alcanzaste hace tiempo un libro que se llama Hacer el Bien. Hacer el Bien, que es de una editorial que se llama El Cuarto de las Maravillas. Esa es una colección de la editorial que en sí el sello editorial es Turner. Turner. Muy conocido Turner por sobre todo por dos puntas. Una, por publicar excelentes libros de arte. Mucho arte latinoamericano. Le dan mucha cabida a la divulgación del arte latinoamericano. Y también a narradores latinoamericanos, y tiene una Turner es una editorial española. Es una editorial española. Sí, es una editorial española que tiene pocos años y que se ha hecho sobre todo conocida, aparte de lo que hablamos de mucho material de arte y muy bueno sobre muchos artistas latinoamericanos o corrientes latinoamericanas, por una colección que tiene de divulgación que se llama Noema, donde tiene libros de historia, tiene libros de antropología, tiene libros de sociología, pero escritos no con no convencionalmente, no académicamente. Con un peso académico no muy fuerte, a pesar de que muchos están escritos por académicos de renombre. Sí. Entonces, pero no lo hacen, son académicos de renombre, pero que escriben con un estilo más divulgativo, personal. Sí. Y esta colección que vos dijiste, Cuarto de las Maravillas, es un capricho de la editora. Muchas veces las editoriales fundamentan sus ediciones buscando el rédito. Y en este caso, esta joven editora Pilar, Álvarez, que la conocimos, que vino a Uruguay hace un tiempo, es una persona encantadora, resultó ser el año pasado elegida la mejor editora de España. Sí, yo leí una entrevista. Y Turner ganó el premio a la excelencia editorial en España. Leí una entrevista que salió, también llegó en internet. Y esto es una especie de capricho de la niña mimada de la editorial, que ahora pasó a ser la editora, en la que quiere justamente Cuarto de las Maravillas. Es la idea de un gabinete, ¿no? Donde se guardan las rarezas, de editar textos raros de autores no conocidos o poco conocidos. Para tratar de difundirlo, pero tampoco apuestan, digamos, a gente totalmente desconocida. En el caso de Hacer el Bien, incluso
es alguien que ha ganado premios, ¿no? Sí, ha ganado premios. En Estados Unidos ha publicado, gran parte de este libro está publicado en revistas. Y Matt Summers. Matt Summers, sí, Matt sí. Summers, Es el primer libro que editaron, es realmente sorprendente. La única distancia en la lectura que tiene, que tiene esa cosa muy... de la vieja anagrama, está editado en una jerga muy madrileña. Sí, bueno, eso fue lo único que a mí me molestó un poco. El libro se llama Hacer el Bien, y es un libro, si lo condensamos un poco, se trata de una familia en Estados Unidos, una familia clase media baja, más bien baja, ¿no? Sí. Que sorprende por la violencia, claro, en la forma en que van hablando. El narrador va hablando con una violencia de que le pegué 3 cachetazos a y en una familia donde no solo todos se insultan entre sí, sino que, yo qué sé, la hermana, digo, el hombre es un tipo muy bruto, no sé qué, la hermana le pega un piñazo en el estómago. Entonces eso no se hace, no se hace, porque no. O él mismo se da cuenta cuando va contando de que fue muy violento con fulanito o con la madre, no sé qué, pero dice, estuve bien en decirle todo esto. No tendría que haberle tirado tal cosa, porque cuando le tiré tal cosa, pero ella me dijo todo un nivel de violencia. Claro. Lo raro acá es cómo, es raro esto que te voy a decir, cómo con ese nivel de violencia y de agresividad, porque es agresión, ¿no? Agresión verbal, te demuestra que igual la familia se quiere de alguna forma. Claro, es que la novela y el título está es un poco ambigua la traducción, porque en sí sería hacer bien. El tipo continuamente, como decías vos, está queriendo hacer bien las cosas. Hay como una especie de resabio de lo bien hecho, que él sabe que existe y que su familia sabe que existe, pero no puede llegar a... Como que no se puede enderezar, y que él cuando se plantea una meta buena, por ejemplo, bueno, vamos a visitar a la abuela o a la madre que está internada, ¿no? Terminan haciendo un desastre total, y con la madre echándolos del cuarto y él riéndose con el hermano y después pegándose con el hermano porque tal cosa. Incluso intenta matar a su padre, porque es un tipo insoportablemente distante, cuando él no solo es distante, sino que es violento y agresivo. Claro, pero él lo que dice es que como en esto de tratar de ver por qué somos así, ¿no? O sea, que son muy violentos, una de las explicaciones es que como que no fueron queridos, no sé qué, pero eso no se sostiene con nada, ¿no? Y entonces parte de eso es de que el padre, vive tomando cerveza y no da... Es patético, todo es patético, pero a la vez hay un humor negro, hay eso de intentarlo y no poderlo, fracasar una y otra vez. Y por eso yo decía en la Gacetilla que me hizo acordar un poco a Bukowski, ¿no? Ese humor negro, esa violencia así, sórdida. Y terminás queriendo a un maldito. Y después terminás simpatizando con él. Un tipo maldito, muy mal tipo. Y aparte terminás creyéndole que en el fondo se quieren, ¿no? Sí. Y hay un cariño familiar. Hay un cariño, sobre todo, que se trasluce en determinado momento. Él empieza a elegir unos recuerdos y no otros. Claro. No sé si te acordás, pero quizá el más entrañable es cuando él ve a la familia desde el garage en el que está cuando está nevando, y ve la familia adentro de la casa y sabe que ellos no lo están viendo, y el ver su familia reunida es como una imagen que se contrapone a todos los actos, porque todos sus actos terminan siendo tarde o temprano violentos. Todos violentos, y todo también da la sensación de escasez económica, digamos, ¿no? Es esa idea también, digamos, que como que ya sufren cierta violencia ellos. Pero insisto, no hay nada que lo justifique o lo haga comprensible, ¿no? Él mismo dice varias veces que él salió mal, digamos, ¿no? Que fue mal parido, digamos, que hay una explicación, no hay otra explicación por la mala leche que tiene o por cómo, y siempre están los instintos muy básicos, ¿no? O sea, pasa una muchacha y pasa tal cosa, o pasa, entonces dice, por ejemplo, que no pasa un día sin que le peguen en la cara a alguien. ¿No? Tal cual. Es brutal. Sí. Y se analiza si no será adicto a pegar de repente. Claro. Lo único que me molesta al principio del libro es, lo que dijimos al principio, es la traducción española excesivamente de gente con bajo nivel cultural, ¿no? Y que hablan en esa jerga. Después uno se acostumbra a esa jerga y ya casi no la... Eso es una traba dentro de lo que yo pensé que iba a que iba a seguir en la colección, pero solamente se dio en el primer libro. Después en los que tenemos ahora ya acá en Montevideo para empezar a hacer llegar a las librerías, que son 5 títulos, los siguientes 4 títulos ya no tienen eso, están en un castellano mucho más
cercano al O aula neutro, cotidiana. si ¿no? se Sí, quiere. una especie de neutro. Entonces, bueno, ahí tenían la primera opción para arrancar la colección fue esa, que me parece muy interesante. Me Sí, parece sí, sí, una muy, novela- muy, muy original. Otra cosa que nos dijimos estos libros, que son bellamente diseñados y que también me llamaron la atención, es que no tienen el título en la tapa. En la En la tapa tapa no. solamente hay una imagen, ¿no? Sí. Una imagen que intenta resumir todo. Para saber de qué, cómo se llama el libro y quién lo escribió, hay que ver en el lomo, En el ¿no? lomo. Obviamente tienen unas, Sí. unas solapas ahí. Tienen unas solapas que en la solapa Tapando. carga el título y alguna breve reseña o comentario. Después de hacer el bien, ya tenemos los 4 siguientes títulos, ya van creo que por 7 u 8, irán llegando paulatinamente a Montevideo, y es una colección pensada para un tipo de lector justamente, es porque y quizá también para el lector que quiere descubrir cosas a partir de autores no consagrados. Sí, la idea De es voces originales. Exacto, la idea es no jugarse a lo súper establecido o lo Sí. que ya está. Por ejemplo, en Hacer el Bien, voy a leer solamente uno de las menciones. Dicen, los seres humanos mueren y la comprensión de esta realidad le llega a Albi, que es el protagonista, del mismo modo en que la aurora cayó sobre Hiroshima. Pero Summel, en nombre de Alvin, devuelve el golpe con astucia y osadía, sin miedo, con el humor más oportuno. Summer es el autor, ¿no? Las consolaciones existen. Por ejemplo, haber leído Hacer el Bien. Y después dice en otro de los críticos, dice, tan divertido, tan tierno, como si se nos acercara con una navaja, ¿no? Y otro crítica dice, decir que Matt Summel tiene una voz original es muy poco decir, ¿no? Sí. O sea, lo ensalzan mucho y realmente es difícil cuando empieza con tan violento pensar si se va a mantener Claro. ese ritmo, Claro. ¿no? Y se lo logra. No, ¿no? y a mí me parece muy... Y otro detalle que Sí. quiero decir, porque no es solamente estamos hablando solo de la violencia, hay increíblemente poesía, hay increíble poesía porque él siempre está como recordando y esas imágenes, pero la forma en que las describe, aunque no sean imágenes a veces muy lindas, las describe poéticamente. Sí, es un gran escritor. Él es un escritor muy joven y está en estos rankings que se hacen por ahí. Está considerado uno de los grandes escritores ruidosos, digamos, ¿no? Es un tipo muy, digo, no en vano vos ves a Bukowski ahí. Él es un tipo Claro, me hizo que es acordar lo a que Bukowski, escribe. sí, Él sí, es lo que escribe. El humor negro, la violencia, la sordidez, el tema de ser políticamente incorrecto. Incorrecto. Y es muy incorrecto, Sí, digamos. sí. Después tenemos otros libros que uno de política, se llama directamente política. Sí, es hasta ahora el único ensayo que tiene la colección, pero es un ensayo totalmente atípico, porque a pesar de que este hombre es profesor en la Universidad de Cambridge, Sí. es un sociólogo bastante reconocido en Inglaterra y viene de una clase social que lo hizo compartir clase, por ejemplo, con clases de estudio, ¿no? Con David Cameron, pero él elige descarriarse de eso, salirse del tren, ¿no? Que él habla de eso en el libro, del tren del éxito político, y se transforma en sociólogo. Y es muy interesante el libro porque cuando uno arranca a leerlo, y sabés que está escrito por un académico, está escrito de una manera muy conversacional. O sea, no es un ensayo tipo, apenas cita 6 o 7 textos medulares de la pero historia aparte política. está escrito de una forma muy divulgativa para gente que no tiene mucha idea. Por ejemplo, habla de la política, obviamente se llama la política, pero cuando hablamos de lo que significa vivir en una democracia o en un sistema Claro. político como Siria o Dinamarca, Claro. y termina, por ejemplo, para decir, hay toda una serie de datos, dice, tal vez no todo el mundo elegiría vivir en Dinamarca como tantas otras versiones del paraíso, tiene la desventaja de ser un lugar un poquito aburrido, pero sin tener en cuenta otras consideraciones, seguro que entre Dinamarca y Siria nos decantaríamos por la primera sin pensarnos Claro, las dos veces. claro. Parece una pavada lo que está diciendo, Sí, pero sí, está sí. como que aclarando lo que ya ha demostrado. Igual sigue hablando de sirios y daneses, simplemente para ver cómo se organiza la gente, ¿no? Y es está pensado, el eje de toda la reflexión de Runciman es qué tanto es o no necesaria la política En la vida, hoy en claro, día, sí, en y momentos. aún sigue siendo la política una actividad, por más Desprestigiada que desprestigiada esté, que sí, sí. esté, sigue siendo necesaria Esencial, para que claro, nosotros sí. vivamos nuestros cotidianos placeres y displaceres. Claro, o sea. o sea, contra ese discurso de los políticos no sirven para nada, dice que no, que son Claro. fundamentales. Es decir, por la mitad del libro tiene una frase de Churchill que resume todo el libro, que dice, si quitamos todos los sistemas de
de gobierno, el peor, el peor con el que nos quedaríamos sería la democracia. Sí, no, la frase de Churchill que dice que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno conocidos, es el peor, exceptuando a todos los demás, ¿no? Sí, exceptuando a todos los demás, la democracia sería... Esa es la idea. Sería peor. La Tejonera es un nuevo clásico, que es la Tejonera es un... para hablar de la Tejonera. Es un autor... galés. A ver, no te alejes el micrófono. Es un autor galés. Jones. Sí. Y este libro, ahí en la faja, lo ponen, le dan el galardón de ser una especie de clásico reciente. Y la verdad que sí, a mí me hizo acordar muchísimo a autores como Steinbeck. Y es una historia muy mínima, es la historia de dos hombres contadas por separado en el campo de Gales, donde supuestamente no pasa nada y donde supuestamente lo que menos pasa es la violencia. Y sin embargo, contando la vida de dos hombres que no se conocen, que viven en la misma zona. Uno es un hombre que caza tejones, es una actividad prohibida en Gales, la pelea entre tejones y patos, con la que se hacen apuestas, y el otro es un hombre solo, Daniel, un hombre muy joven al que se le acaba de morir su esposa, muy joven, pateada por una yegua que tienen en la granja. Por un lado es la necesidad de supervivir en la clandestinidad de un tipo muy oscuro, que es el hombre corpulento, no le pone nombre, y por el otro lado la vida de Daniel, que es un hombre que vive día a día trabajando, y sin embargo los dos culminan la novela en un acto de violencia. Para terminar, quiero decirles que podemos regalar un libro, hablamos mucho en extenso de Hacer el Bien, de Matt Samel. Son 2 minutos, ¿no? Si llaman ahora, se lo podemos regalar, porque esto es una cosa muy rápida. Y finalmente, para terminar, La Come Madre. La Come Madre. Hay otro título que no tenemos acá, que lo resumo rapidísimo. Es de una joven autora norteamericana y es muy interesante cómo está hecho por lo que logra hacer. Ella investiga la vida de las mujeres en Los Álamos, ¿no? En este pueblo instalado donde se hizo el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan. La bomba atómica. Y es la historia contada justamente por las mujeres y en una primera persona del plural. Eran mujeres que iban ahí, que no sabían qué iban a hacer, a pesar de que iban con sus esposos, y no podían hablar una vez que se enteraban. Claro, estaban ahí adentro haciendo de esposas, digamos, porque eran los esposos los que estaban haciendo la bomba atómica. Claro. En Los Álamos. Y ella investigó para publicar un ensayo, y ante los repetidos silencios, lo único que pudo hacer es una novela hablando casi que de personajes anónimos. Es muy buena. Y La Come Madre se nos terminó, pero vamos a hablar después, en un momento vamos a invitarte. Ya se fue el libro, así que en 2 minutos la gente estuvo bien y alguien se va a llevar se puede regalar libros, a hacer el bien. Juan Rodríguez Laureano, gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes, un gusto. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. El lunes vamos a continuar a partir de las 20 horas. Vamos a hablar de una gran poeta llamada Idea Vilariño durante toda la semana. Que pasen un muy feliz fin de semana, que lo pasen muy bien. Hasta el lunes.